Muy buenas tardes, estimados colegas. Aprovecho esta oportunidad para poder agradecerles respecto a los comentarios que he recibido en esta página y pedir que sigamos contribuyendo al acrecentamiento de la práctica del derecho administrativo, acrecentando nuestro bagaje cultural y profesional en esta materia tan especializada. En esta oportunidad vamos a continuar con el video que hace 15 días expuse respecto a una jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia referente a un contrato público que nos va a permitir dilucidar algunas instituciones del derecho. Concretamente, debemos recordar, y ustedes van a ver en su pantalla, los elementos fácticos de este caso particular y que van a servir para hacer el análisis de las sentencias. En primer término, vamos a hacer una revisión y un análisis de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde, como ustedes recordarán, se decía que existen dos criterios respecto a los mismos hechos, en donde los jueces de mayoría tomaron como criterios, como argumentos para su exposición los siguientes. En primer término, indican que el contrato de aditivación, que fue de diciembre del 2011, este contrato de prestación de servicios, para ellos queda claro que terminó el 22 de febrero del año 2013, cuando se suscribió el acta de entrega-recepción. Eso es lo que ellos dicen y consideran en su sentencia. En este sentido, quiero hacer la aclaración de que, y ya lo dijimos en la anterior oportunidad, en el artículo 92, numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se dice claramente que el contrato público termina cuando se cumplen las obligaciones, no cuando se suscribe el acta de entrega-recepción. El acta de entrega-recepción es una mera formalización de la terminación de ese contrato, del cumplimiento de las obligaciones. Un contrato se termina única y exclusivamente cuando se han cumplido sus obligaciones contractuales, es decir, las contraprestaciones de las partes. Este es la primer criterio, primera opinión que manifiesto respecto a esta sentencia. Creo que ahí hay un error de concepto. En un segundo término dice, no hay contrato, hay solamente unas facturas, pero miren ustedes que en enero ya había una factura y el acta de entrega y recepción se celebró el 22 de febrero. Entonces, ¿qué pasa con esa factura? ¿Es contractual o no es contractual? ¿O es otro contrato? No lo dice la sentencia. Dicen ellos que estas facturas de enero a julio de 2013 son los elementos que sirven de sustento a la relación entre las dos partes. Pero ¿cuál es el argumento fundamental o la base en la que sustentan su argumento, su argumentación jurídica? La base es una jurisprudencia anterior de la Corte Nacional de Justicia, una jurisprudencia contenida en el juicio 17.811-2016-01588, que incluso uno de ustedes, el colega Paul Vázquez, me la hizo mención, y que efectivamente habla de que la Corte Nacional de Justicia se va por la línea de que este tipo de relaciones en donde no hay un contrato previo, pero existe este tipo de entrega de bien o prestación de servicio, se trata de una acción que consiste en defender un derecho subjetivo violado, dice la Corte Nacional de Justicia. Por ende, se trata de una acción subjetiva, porque está defendiendo un derecho subjetivo. Un criterio bastante particular, por decirlo menos, y obviamente si es una acción subjetiva, se sujeta a lo que establece el artículo 326, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, que indica que la demanda debe plantearse en un máximo de 90 días. Miren ustedes cómo aquí la falla fundamental de esta sentencia en lo argumentativo
es que adolece de una falacia argumental. Es decir, ¿cuál es el pilar de su argumentación? El pilar de su argumentación es el criterio del superior. Como dijo el superior, entonces está correcto. En esta sentencia no se hace mayor mención a una norma jurídica, u otras normas jurídicas, sino exclusivamente a la jurisprudencia. Entonces, sobre esa base decide. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un error argumentativo de esta sentencia. ¿Qué es lo que dice la sentencia de minoría del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al respecto? Ya habíamos visto que el Tribunal de lo Contencioso, en su sentencia de minoría, en cambio, dice no debió presentarse en 90 días, sino podía presentarse hasta en 5 años. ¿Por qué? Porque según este juez, él cataloga que los servicios, él sí considera que hay servicios prestados, pero que estos servicios prestados se tratan de una responsabilidad extracontractual. Aquí un tema muy particular e interesante. El juez hace alusión a que la prestación de servicios no tiene una relación contractual, sino más bien produce una especie de, o es del presupuesto para que el Estado resarza al administrado por esa prestación de servicios. Esa es un poco la idea que plantea este juez. Y los únicos argumentos normativos, las normas que utiliza para sustentar su posición, son el artículo 116 y el artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en alguna oportunidad ya lo leímos y que para que lo recordemos nuevamente le voy a dar lectura para que tengamos claro por qué línea va. El artículo 117 dice lo siguiente: obligaciones. La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos. Vean que estamos hablando de un cuerpo normativo del presupuesto o de las finanzas públicas. Por eso es que habla de este tipo de cosas, de obligaciones que se generan en las relaciones con los administrados. Y el numeral 2 de esta norma dice: cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. Haya habido o no compromiso previo. El registro de obligaciones deberá ser justificado para el numeral 1 y además comprobado para el numeral 2 con documentos auténticos respectivos. Los documentos auténticos se entiende que son, en este caso particular, las facturas que presentó la empresa que prestaba el servicio. Con esas dos normas, el juez dice o conecta, hace una conexión de la responsabilidad extracontractual con la relación de la prestación de servicio, bajo la línea que les he dicho. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que concluye? Concluye, no es una relación contractual, por lo tanto es una relación de las otras que pertenece al artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos y, por ende, no está sujeta a los 90 días, sino más bien está sujeto a un plazo de 5 años, por así establecerlo el artículo en mención, por tratarse de todas aquellas, o como dice el 326, las demás que señale la ley, siendo esta una de las demás que señala la ley, corresponde a 5 años para poder presentar la demanda. La tesis del juez de minoría. La crítica que le hago a esta sentencia más bien va por la línea de que esta es una sentencia basada mucho en principios, yo diría, de corte neoconstitucionalista excesivo, en donde busca principios antes que elementos normativos, elementos legales. Se va más por la fuente de los principios antes que por la fuente de la ley. En todo caso, es un criterio que manifiesta este juez. De esta manera,
podemos pasar a ver o hacer análisis de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia igualmente tiene dos votos salvados, tiene un voto salvado y tiene un voto de mayoría, tiene dos posiciones, y vamos a empezar con el voto de mayoría. ¿Qué dice el voto de mayoría? El voto de mayoría empieza sustentándose o fundamentándose en el voto de minoría del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, en los criterios de que no hay contrato y la conexión con la relación extracontractual del Estado. Y entre los argumentos que utiliza la Corte Nacional de Justicia en este voto de mayoría es que dice que al concluir el contrato de prestación de servicios, porque en esto coincide nuevamente que el contrato ya concluyó, dice, lleva a una responsabilidad extracontractual del Estado. Al no existir contrato, existe una responsabilidad extracontractual del Estado conforme, y aquí utiliza ya una norma jurídica, pero fíjense ustedes que es la norma constitucional del artículo 11, numeral 9. ¿Cuál es esta? Es la norma de la responsabilidad objetiva del Estado o responsabilidad extracontractual que tiene que ver con los servicios deficientemente prestados o la responsabilidad de los funcionarios que no cumplieron debidamente sus actividades. Es decir, viene por el campo de la indemnización a los particulares o a los administrados cuando han sufrido en su patrimonio producto de una acción u omisión del Estado. Sobre esta base, asimismo utiliza el artículo 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, termina concluyendo que de acuerdo al artículo 306, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos vigente en ese entonces, y además utiliza como sustento el hecho de que esas facturas de enero de 2013 a junio de 2013 son obligaciones, y de acuerdo al Código Civil del 1483, del Código Civil, toda obligación, o sea, no hay obligación sin una causa. Toda obligación tiene una causa. Y en este caso le conecta con el artículo 96 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en donde dice que los administrados no pueden ser perjudicados. Vean ustedes un poco para sustentar normativamente el tema de que el administrado no puede sufrir un perjuicio y por el otro lado el Estado no puede beneficiarse de un trabajo o de un servicio recibido. En ese sentido, establece la responsabilidad extracontractual del Estado. Y de esa manera concluye igual que el voto de minoría del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está sujeto al artículo 306, numeral 3, y por ende la demanda puede presentarse hasta en 5 años, siendo las facturas del año 2013 y la demanda presentada el 27 de noviembre del 2017, la misma no debió ser desechada. Y además, como habíamos visto en esta sentencia de mayoría, utiliza otro elemento, o utiliza otra fuente del derecho para fundamentar su tesis. ¿Cuál es? La doctrina. Utiliza la doctrina, como habíamos visto, de la jurista colombiana Aida Patricia Hernández Silva respecto al enriquecimiento injusto, y hace alusión de que si la ejecución de prestaciones se produjo sin que el Estado y el particular hubiera existido una relación pre o contractual, debe analizarse como responsabilidad extracontractual. En este fallo se reconoce que las facturas tienen una causa real respecto a una clara relación de contratación pública. Es decir, hay una especie de contradicción, porque a pesar de que dice que es responsabilidad extracontractual, le da cierta calidad de contrato a las facturas. Dice que las facturas tienen una causa real en una relación contractual. Aquí hay una cierta
contradicción en la propia sentencia, lo cual desvirtúa el sustento argumentativo de la misma. En todo caso, esta sentencia también va por la línea argumentativa eh, de ponderación de derechos, ponderación de principios, perdón, sobre una línea neoconstitucional fuertemente bañada por principios antes que en la normativa positiva. Con esto podemos hablar ahora de lo que es o fue el voto salvado de la Corte Nacional de Justicia en este caso particular. El voto salvado, en cambio, establece como argumentos, por cierto, este voto salvado, esta sentencia es muy diminuta, muy poco sustentada, y lo único que dice es, existe un vínculo jurídico de carácter contractual entre las dos partes. Existe un vínculo jurídico, y él considera que es un vínculo contractual. Y ese vínculo contractual no es de carácter o no tiene carácter indemnizatorio y por lo tanto no es responsabilidad extracontractual. Ese es única y básicamente el criterio que establece el voto de minoría. Obviamente concuerda en la resolución porque de igual manera utiliza el 326 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos y considera que la demanda puede presentarse en 5 años. Es decir, en ese sentido, concuerda con el voto de mayoría. Divergen en la naturaleza de la relación. Esto es la parte importante. Ahora, voy a expresar un poco mi criterio y cómo yo argumentativamente veo la solución de este problema. Yo creo que hay que ver que aquí hay una relación jurídica entre las partes procesales. Hubo una relación jurídica cuando tenían un contrato de prestación de servicios, hubo una relación jurídica contractual muy clara y precisa que terminó en diciembre del 2012. Terminó en diciembre del 2012 por virtud del artículo 92, numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, porque es una relación jurídica contractual, porque así lo dice la institución jurídica, el contrato. El artículo 1454 del Código Civil dice que es un contrato y habla claramente que se trata de un acuerdo de voluntades, que es una prestación de obligaciones, una contraprestación. Y por eso es que nosotros en un primer momento siempre debemos partir de ver los hechos, vistos los hechos, buscar la institución jurídica que califican esos hechos. En el caso que estamos hablando, vemos una relación entre dos partes donde la una tiene obligaciones para con la otra y la otra tiene obligaciones a su vez con la primera. Existe una contraprestación, una relación sinalagmática. Por lo tanto, es una relación contractual de acuerdo al artículo 1454 del Código Civil. Esa es la institución que vamos a analizar, esa es la institución que está en juego. Tanto el juez debe verlo así, como las partes procesales cuando hacían su teoría del caso. Cuando hacían la teoría del caso debían ver esta relación jurídica y darle una catalogación de institución jurídica. Para mí la más clara es que es un contrato por lo que acabamos de ver. Ojo que en el momento en que se dan estos hechos no estaba vigente el Código Orgánico Administrativo, pero como les decía en oportunidad anterior, el artículo 125 del Código Orgánico Administrativo hoy ha dejado zanjado este tema porque dice claramente que es un acuerdo de voluntades. Es decir, ni siquiera necesita tener un contrato escrito. El solo consentimiento, acuérdense que uno de los elementos de validez del contrato es el consentimiento, es el elemento que sustenta al contrato. Cuando hay consentimiento, hay contrato. Hay consentimiento de las dos partes, hay contrato, hay vínculo contractual. Y eso es lo que sucede aquí. Hay un vínculo contractual. El uno tenía que dar el servicio, el otro tenía que pagar.
La factura es un mero instrumento para formalizar esas obligaciones, para determinar esas obligaciones. Entonces, la validez del contrato está dada por el consentimiento. De ahí que existen contratos meramente verbales. ¿Cómo nació el contrato? Nació a través de un oficio emitido por la entidad pública el 13 de febrero del 2013. Entonces, podríamos decir que es un acto administrativo que concreta o determina la obligación. Sí, como para el tema presupuestario, efectivamente, ese es el origen o quien permite que exista la obligación presupuestaria, porque el contrato anterior ya terminó, como dijimos, en diciembre del 2012 terminó el contrato anterior. La nueva relación entre las partes es una nueva relación contractual. Eso debe quedarnos también claro. La nueva relación contractual es distinta de la que terminó. Ahora es un nuevo contrato. Ciertamente debemos decir que este nuevo contrato no cumplió las disposiciones legales, no observó todos los procedimientos, todo lo que queramos. Pero de qué es un contrato, es un contrato. De que puede haber responsabilidades de los servidores públicos, hay responsabilidades y debe haber responsabilidades. Pero eso no resta a la naturaleza jurídica de la relación, que es lo que nos interesa. Y siendo una relación contractual, ajeno al contrato primero, obviamente se tiene que circunscribir a lo que dice el artículo 326, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos. El tiempo para presentar la demanda es de 5 años. En eso no cabe la menor. Lo único que sí quiero que, esto tal vez del criterio fundamental respecto a este caso particular. Lo que sí quiero dejar sentado es que veamos las contradicciones que la misma Corte Nacional de Justicia deja sentados y que son un mal precedente para la seguridad jurídica, que es un principio fundamental de acuerdo al artículo 82 de la Constitución de la República. Si la misma Corte en el juicio 17.811-2016-01588 dijo que cuando no hay contrato se trata de acción subjetiva, y hoy en cambio dice, con el 17.811-2017-01238, dice que cuando no hay contrato se trata de una relación de responsabilidad extracontractual del Estado, hay dos criterios sobre el mismo punto o sobre la misma realidad. Dos criterios divergentes que creo que deben ser solucionados por la misma Corte Nacional de Justicia. En todo caso, esa es mi opinión respecto a esto. Se trata de una relación contractual y obviamente está ceñida a lo que dice el artículo 1454 del Código Civil y el 125 hoy con el COA, que nos lleva al 326 del COGER. Este análisis que les he hecho quiere un poco ayudar a que ustedes, y si ustedes no están de acuerdo me lo pueden decir, pero quiere ayudar a que cuando estemos frente a un caso concreto hagamos un buen análisis de argumentación. Y en ese análisis debe haber un orden bien claro. ¿Cuál es el orden? Primero debemos ver los hechos que vamos a analizar. Si soy juez, los hechos que tengo de las dos teorías del caso. Si soy abogado defensor de una de las partes, ver los hechos desde la óptica de la parte que estoy defendiendo. Una vez vistos los hechos, debemos ir al campo normativo. Recordemos que estamos en derecho administrativo, en derecho público. El principio de legalidad aquí es fundamental. No es como muchos abogados dicen y creen, que porque hablamos de la juridicidad en el Código Orgánico Administrativo, estamos hablando de que podemos ampliar la ponderación, el choque de principios. Tenemos que ampliar a tal sentido de poder llegar incluso a juzgar contra leyes. Eso sería terrible en el campo del derecho administrativo. Y en esto hago un paréntesis. Ojo, ya en el derecho público ya estamos viviendo algunas de estas
aberraciones. La Corte Constitucional, desde mi punto de vista, hizo una reforma inconstitucional al artículo 67 de la Constitución, justamente con criterios de ponderación, con criterios de conflicto de principios de derechos humanos, dejando de lado la Constitución cuando la Constitución es la parte básica, es lo esencial, es la que debe primar. Así lo dice el artículo 425 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de derecho administrativo y nosotros administrativistas, una vez que vemos los hechos, debemos buscar las normas que se circunscriben o que se subsumen a esa realidad. El derecho positivo no ha sido destruido por el neoconstitucionalismo, todo lo contrario. Creo que tenemos que darle el valor que se merece. Entonces, encontramos los hechos, buscamos las normas que se acoplan a ese instituto jurídico, a esa institución jurídica que está en esa relación fáctica que estamos analizando. Encontramos las normas y con esas normas empezamos a buscar argumentos de todas las fuentes del Estado, argumentos normativos, ya dijimos, argumentos jurisprudenciales, argumentos doctrinales. Ahí es cuando se empieza a fortalecer la argumentación de nuestras tesis, sea como teoría del caso, sea como sentencia, o sea incluso como un estudio de instituciones jurídicas. Vean ustedes cómo tanto la construcción de una teoría del caso para los abogados litigantes como la construcción de una sentencia para el juez tiene que observar este orden y estos principios fundamentales de hermenéutica jurídica. Creo que esto nos va a ayudar a futuro para tener mejores elementos, mejores instrumentos cuando vayamos a hacer un análisis casuístico. Con esto espero haber contribuido en algo a los criterios que ustedes tengan y estoy abierto a recibir también criterios, opiniones, divergencias, observaciones respecto a lo que en esta oportunidad les he manifestado. Con eso nuevamente muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.